Para mí, como siempre, es un privilegio poder compartir la palabra y creo que el mensaje de hoy realmente ha sido una experiencia muy linda para mí el prepararlo y todo, porque Dios me ha hablado muchísimo a través de él y les voy a contar también por qué. Bueno, el mensaje se llama Milagro Azul y hasta el título es un poco misterioso, pero bueno, no sé si han escuchado respecto a esta película que es Blue Miracle. Es una película basada en hechos reales, está en Netflix, así que tienen tarea para la próxima célula. Les aconsejo que la vean, es una película bastante bonita, es familiar, nosotros la hemos visto con las chicas, creo que la calificación es 6 o 7 años, eh, y tiene muchas enseñanzas, ¿no? E incluso estaba leyendo un poquito a raíz de esta película, hay mucha crítica y demás, ¿no? Positiva y negativa como en todo, pero yo creo que si la vemos con una mirada cristocéntrica, con una mirada de parte de Dios, la película agarra otro sentido en nuestras vidas y tiene un montón de enseñanzas a lo largo de todas las cosas que pasan, ¿no? Y la idea no es spoilearles la película, simplemente decirles que a raíz de esta película es que Dios me ha hablado del mensaje de hoy. Por eso es el título también. Y bueno, esta película habla de varios valores entre fe, templanza, bondad, perseverancia, amor, paciencia, pero sobre todo integridad. Y eso es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de ya arrancar con el mensaje, he escuchado esta historia y me ha parecido súper atinada para el mensaje. Y es así como les digo, Dios ha empezado a hablarme a través de una y otra cosa, publicaciones y mensajes y palabras que se me venían a raíz del mensaje. Y esta historia es súper interesante. ¿Por qué? Porque habla un poquito de los planes de Dios que a veces no los entendemos. La historia cuenta que había un señor, un pescador, que estaba en alta mar y un día llegó una fuerte tormenta y pues el barco no resistió, se hundió y él entre que pudo y no pudo se agarró de una de las maderas y bueno, Dios permitió que él pueda llegar a una isla desierta donde no existía ninguna persona, lógicamente. Sí habían algunos animales y él incluso temeroso al respecto, construyó una pequeña chocita, ¿no? Un pequeño refugio donde él podía justamente cobijarse de la lluvia, del sol y tratar de cobijarse de tal vez algún peligro que pueda existir. Entonces en las mañanas él salía a buscar frutas o frutos que él podía tal vez comer o trataba de pescar algo para poder alimentarse. Entonces la historia contaba que una tarde salió a buscar comida y no encontró absolutamente nada, no logró pescar y es más, se encontró con animales salvajes, feroces y hambriento, cansado, desesperado por la situación. Empezó a orar y llegó al puerto donde estaba su chocita y de pronto vio que su chocita estaba en llamas, completamente en llamas. Y ahí fue cuando se quebró, se destrozó y dijo, Dios, no entiendo qué pasa contigo. Primero que estoy en esta isla donde no tengo nada, apenas busco algo de comer, hoy no encontré nada, y llego y se quema lo poco que logró construir. Y se quebró y se puso a llorar y se derramó ahí al lado de su fogata. Y la historia sigue relatando que de pronto amaneció y entre eso que amaneció ya se había un poquito consumido su, la madera, qué sé yo, lo que quedaba de su choza, había simplemente humo y vio un barco que se acercaba y en eso abrió bien los ojos, entendió qué estaba pasando y era un barco de rescate que justo estaba yendo a buscarlo. ¿No? Y él en ese momento obviamente agradeció a Dios muchísimo y dijo, pero no entiendo cómo me han encontrado, en esta isla no hay absolutamente nada, estoy perdido y no tengo cómo avisarles, ¿no? Y los rescatistas le dijeron, es que la fogata que tú hiciste nos avisó, la gran fogata que vimos nos dio a entender que tú estabas pidiendo auxilio y aquí estamos. Y esto un poquito nos trae al contexto de que a veces parece que todo está perdido, parece que nada tiene sentido, ¿no? Que las cosas van pasando y somos un poco víctimas de todo lo que pasa, pero no encontramos la salida. Pero tenemos que entender que Dios siempre tiene un plan.
Y este es el primer mensaje, el primer versículo que vamos a ver esta noche, que está en Romanos 8:28, que de pronto ya muchos lo conocemos y algunos no. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no las entendamos, aunque parezcan injustas, tristes, dolorosas, o tal vez sean realmente muy difíciles para nosotros. Tenemos que confiar en que Dios tiene un plan mejor. Y es así que esta noche vamos a hablar de José. Tal vez muchos ya conocen la historia, tal vez algunos tienen alguna idea y algunos tal vez sí ya es la primera vez que la están conociendo. Entonces vamos a descubrirla juntos. Primero, ¿de dónde viene José? ¿No? Bueno, la historia de José está relatada en el Génesis y vamos a ver varios capítulos esta noche, entonces vamos a tratar de resumirlo, les voy a contar un poquito la historia y no leerlo todo, pero sí les invito que en sus casitas puedan después ustedes leer la historia, es apasionante, súper linda la historia. ¿De dónde viene José? Bueno, aquí vemos al centro está Jacob, que es su padre, y Jacob les comento que, bueno, tenía un primo que era Labán y fue a trabajar ahí con Labán y vio a una de sus hijas, que era Raquel, que está a mi mano izquierda, ¿no? Y este señor Labán tenía dos hijas, tenía Lea, que está a la derecha, la de azul, y Raquel. Entonces Jacob, de amor a primera vista, quedó flechado por Raquel y le dijo, Labán, yo quiero la mano de tu hija. Y Labán le dijo, ok, vamos a trabajar entonces 7 años para mí, yo te voy a dar la mano de mi hija. Y Jacob dice incluso la Biblia que para él fue como si fuera una semana el trabajo, porque estaba tan enamorado y tan convencido de que realmente quería la mano de Raquel, que trabajó tranquilamente los 7 años, ¿no? Y se preparó la boda, la ceremonia. Y bueno, se casaron y la historia cuenta que en la noche de bodas, ya sin el velo, la esposa vio y no era Raquel, era Lea. Y Jacob no entendía, fue a hablar con Labán y Labán le dijo, lo que pasa es que Lea es mi primogénita, yo no puedo darte a la menor antes que la mayor. Si quieres a una Raquel, otros 7 años vas a trabajar para mí. Y como era el corazón de Jacob, no hay problema, otros 7 años. Y trabajó otros 7 años y haciendo su esposa Lea y otros 7 años por Raquel y finalmente se casó con Raquel, ¿no? Entonces ahí un poquito la historia para que entiendan por qué Jacob tiene 2 esposas, ¿no? En este caso en la historia. La que amaba era Raquel. Y tuvo varios hijos Jacob. Y aquí también les quiero contar un poquito cómo funcionaba. Lea tenía una sierva, que antes normalmente eran, toda mujer o toda esposa debía tener una o varias siervas que le ayudaban en la casa y con los hijos y demás. Entonces su sierva era Silpa. Y Raquel también tenía una sierva que era Bila. Y la historia, la Biblia narra que Lea era, se me dio la palabra, bueno, Raquel era estéril y Lea no era estéril, ¿no? Entonces Lea empezó a tener bebés junto a su esposo Jacob. Y Raquel empezó a entristecerse. No podía tener hijos. Y Lea no tuvo 1, 2, 3, sino tuvo 6 varones y una mujer que se llama Dina. Y viendo esto, Raquel, que bueno, Lea sí le podía dar hijos a su esposo, entonces ella le dijo, bueno, no puedo darte hijos yo, pero toma mi sierva, que era antes un poquito una costumbre, ¿no? Toma mi sierva y va a ser como si fuera mi hijo. Entonces Jacob tomó a su sierva y su sierva Bila tuvo 2 hijos. Al ver esto, Lea le dijo, no, pues si ella le da a su sierva, yo también le voy a dar a mi sierva. Entonces también le dio a su sierva Silpa a Jacob y Jacob tuvo otros 2 hijos con Silpa. Y finalmente en la Biblia dice, y Dios se acordó de Raquel. Y Dios le mandó un hijo a Raquel. Inicialmente le mandó un hijo que era José. Pero ya todo esto les cuento cuando ya Jacob estaba ya en la vejez, ¿no? Ya era adulto y bastante grande, ¿no? Entonces, por el amor que él tenía a Raquel y porque era un hijo ya en su vejez, Jacob amaba en extremo a José. Y ahí hay un niño más que es representado, que es Benjamín, que fue un hijo que también le dio Dios a Raquel. Entonces Raquel tuvo 2, que era José el mayor y Benjamín el más pequeñito.
Y todos estos hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel. Dios le dijo a Jacob que le cambiara el nombre por Israel. Entonces de aquí que vienen las 12 tribus, ¿no? La tribu de Judá, de Leví, bueno, todos los demás hijos de Jacob. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito algunos pasajes simplemente, no vamos a tratar de leer todo, porque como les digo, son muchos capítulos que he tratado de resumirlos, pero aquí lo importante es lo que les comentaba hace un momentito. Esto está en Génesis del 3 del 1 al 5, ¿no? Y bueno, esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, e informaba a José la mala fama de ellos. Es decir, su padre decía, bueno, José, tú eres mi hijo amado, y Jacob le enseñó a leer y lo trataba con mucho más tiempo que a sus otros hijos, tal vez porque como él era ya era de edad, no trabajaba ya en el campo, sus hijos mayores sí iban a trabajar. Entonces él tenía mucho más tiempo para José. Y dice la Biblia en el versículo 3, y amaba a Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y en el versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. E incluso José soñó un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, a ver, entendamos un poco esta parte. Jacob amaba en extremo a José, era su último hijo, era su hijo más preciado. De pronto llegó después Benjamín, pero era el hijo que él había anhelado con la esposa que él amaba, con la mujer con la cual había soñado tener una familia. Y no simplemente eso, sino que como era el más protegido tal vez por Jacob, siempre le decía, bueno, anda a ver qué están haciendo tus hermanos, anda a espiar a tus hermanos, me cuentas si están haciendo travesuras, si no están haciendo sus tareas. Y José obedecía a su padre, ¿no? Y hacía esto. Y por esta relación que ellos tenían, sus hermanos estaban totalmente celosos y envidiosos, ¿no? ¿Por qué con él sí? ¿Por qué lo ama a él más que a nosotros si nosotros somos mayores? O el primogénito, ¿no? Si yo soy el primogénito, ¿por qué él viene a presumir tal vez el manto de la túnica de colores y yo no tengo algo así? Entonces esto creó una rencilla muy fuerte entre los hermanos y entre José, ¿no? Y también quiero resaltar en esta parte que José era una persona muy comprometida con Dios, pero realmente muy creyente y un corazón conforme al del Señor. ¿Por qué? Porque su papá se había tomado el tiempo de enseñarle todo lo que había trabajado con Dios desde que él nació, y eso se lo transmitió desde muy pequeño. Entonces el corazón de José era puro delante de los ojos del Señor. Bueno, siguiendo la historia, esto está en Génesis del 37, del 20 al 24, más o menos, si es que lo quieren luego revisar, qué es lo que pasó. Un día Jacob le dice a José, bueno, José, hijito, anda a ver qué están haciendo tus hermanos y me avisas si no están haciendo sus tareas o si están perdiendo ovejitas, porque todos trabajaban ahí en el campo, ¿no? Entonces, bueno, antes de olvidarme, igual sobre el sueño que no les comenté, José tuvo un sueño que sus hermanos se postraban delante de él, incluso su papá, y eran sueños así que Dios le daba, y que imagínense, él les contaba a sus hermanos, no me he soñado que ustedes se van a postrar delante de mí, y sus hermanos pues lo aborrecían aún más, dice la Biblia. O sea, ¿qué le pasa a este chango? O sea, todavía se cree el centro del universo y viene a decir que nos vamos a arrodillar delante de él. O sea, está mal, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con mi historia nuevamente, José obedeció a su padre y fue a ver a sus hermanos, ¿no? Mis hermanos, el papá está llamándolos, qué sé yo. Y ahí sus hermanos ya ardieron en ira y en maldad, ¿no? Y la Biblia relata, perdón, que quisieron incluso matarlo. Y uno de sus hermanos impidió esto. Dijo, no, un ratito no lo matemos, no vayamos tan lejos, a ver cómo podemos hacerlo sufrir. Y dice que encontraron una cisterna, que en ese entonces eran pozos vacíos. Entonces dice que, bueno, dijeron, bueno, lo botemos aquí, se cayó, nadie sabe cómo ni por qué, y lo botaron, y el pobre José ahí en el pozo. Y dice que los otros se sentaron alrededor del pozo a comer y a disfrutar, y bueno, esperaron un tiempo,
Y de pronto José despertó, no había muerto, como era su plan. Y dijeron, no, lo que pasa es que hay que hacer algo más radical, algo más fuerte. Entonces lo sacaron del pozo y dice que pasaban ahí por ahí unos comerciantes. Y dijeron, bueno, entonces lo vendamos por unas monedas de plata. Y con eso vamos a quedar tranquilos, no nos va a molestar más. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro padre? Bueno, agarraron la túnica de colores y la destrozaron un poco y agarraron la sangre de algún animal y le untaron. Le dijeron, bueno, vamos a decirle que algún animal feroz, salvaje, lo ha destrozado y ahí quedó, ¿no? Porque realmente este chico nos saca de casillas. Y así como así, vendieron a su hermano. Entonces ahí, como ven, José, que era el mimado, José, que era el más protegido por su padre, no entendía qué estaba pasando y de pronto fue llevado por unos comerciantes a Egipto. ¿Qué pasó después? En el capítulo 37 de Génesis, ya un poquito más adelante, la Biblia cuenta que, bueno, José llegó a Egipto y estaba ahí como otros esclavos. Y de pronto apareció Potifar, que era una de las autoridades más altas en ese entonces de Egipto. Y bueno, le estaba buscando sirvientes para su casa, ¿no? Entonces empezó a dar unas vueltas y lo vio José, vio que era fuerte, vio que era joven, que tenía energía como para trabajar y lo compró. Compró un esclavo y lo puso a trabajar en su casa. Y hasta ahí, si se dan cuenta, la vida de José realmente, no sé, yo me ponía a pensar cuando preparaba este mensaje, decía, ¿qué ha hecho José de malo? ¿No? ¿Cuál ha sido su error? Tal vez el avisarle a su padre que sus hermanos no hacían sus deberes, pero era su padre que le pedía hacer esto, entonces él estaba obedeciendo, él estaba haciendo correcto con el honrar padre y madre, con los mandamientos. Y empezaba a dar vueltas en mi cabeza y decía, él es simplemente una víctima de las circunstancias, ¿no? Tal vez él, no sé, era un propósito más grande que tenía Dios, que no tenía que quedarse en su pueblo, y empecé a dar vueltas al respecto, ¿no? Y aquí quiero resaltar y quiero hacer un énfasis en esta parte, en este capítulo, ¿no? En el 39 que está del 2 al 5. José empezó a trabajar en la casa de Potifar. Y dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, que era Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces imagínense un poco este momento, esta escena. José empezó a trabajar, que empezó a, qué sé yo, limpiar pisos, ordenar las cosas, porque era un esclavo simplemente. Pero ¿qué dice la Biblia de importante en el versículo 2? Mas Jehová, pero Jehová estaba con José. Y dice que en todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Es decir, si se encargaba de limpiar algo, pues salía mucho mejor como nunca había estado antes. Y es así que su amo le dio más encargos, le dio más tareas, ¿no? Y incluso lo puso por encima de todo lo que él tenía. Es como que fue el administrador de su casa y de todos sus bienes y de todo lo que él tenía, porque él vio algo especial que José tenía a raíz de lo que Dios hacía a través de José. Y incluso Dios bendijo la casa de este egipcio que no creía aún en Jehová. A causa de José, él fue bendición para los que estaban ahí. ¿Qué aprendemos de esta primera parte de la historia? Primero que nada, querido amigo, querida amiga, querido amigo, tal vez en algún momento la situación parece tornarse totalmente oscura, que no entiendes qué está pasando, que de un momento a otro las cosas cambian y es una tras otra que tú dices, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero Jehová está contigo, así como estuvo con José después de haber sido casi muerto en el pozo, vendido y siendo esclavo de un egipcio.
Jehová estaba con él. Y Jehová hará progresar todo lo que esté en tus manos, pese a que estés atravesando una situación tal vez totalmente irracional, ilógica. Y no solo eso, sino Jehová bendecirá a través tuyo a todo el entorno. Yo te pido que esta noche creas esta palabra. No sé lo que estás pasando, pero sí Dios conoce. Y aunque parece que nada tiene sentido, parece que las cosas no avanzan, no se solucionan, no encuentran un norte, Jehová está contigo, así como estuvo con José. Bien, sigamos con nuestra historia. Vamos a Génesis 39 del 10 al 20 para esta parte. ¿Y qué es lo que pasa? José está a cargo de absolutamente todo en la casa de Potifar, ¿no? Y realmente va prosperando y va creciendo como persona. Él incluso, como les contaba, sabía leer, entonces era muy valioso como un esclavo que sabe leer para poder interpretar los escritos antiguos y demás. Y en eso, Potifar tenía una mujer, tenía su esposa. Y su esposa, les cuento que empieza a fijarse en José. Y empieza a chequearlo, como diríamos en estos tiempos, ¿no? Empieza a ponerle sus ojos sobre él. Y la Biblia incluso cuenta, ¿no? Que le hablaba muchas veces, pero José siempre la rechazaba, siempre la evadía. Hasta que un día la Biblia dice que se le presenta, casi que sin ropa, y le dice, bueno, acuéstate conmigo. Imagínense, José no ha debido tener más de 19, 20 años. Un joven que tal vez no había conocido a ninguna mujer antes. Nadie lo estaba viendo porque estaban en los aposentos de José. Nada le costaba ceder a la tentación, ¿no? Además, entre comillas, era su ama, porque era la esposa de su jefe, ¿no? De su amo. Y esta historia es súper interesante porque aunque nadie estaba viendo, Dios sí estaba viendo. Y él sabía que no era correcto porque era esposa de alguien más. ¿Y qué hizo José? Huyó. Escapó, la dejó ahí con todo y todo la señora y huyó de la habitación. Y creo que fue la cosa más valiente que él pudo hacer. Y es algo que no simplemente se queda para esta historia, sino para nuestra vida diaria. Tal vez no se presente una situación como la de José, pero se puede presentar una situación distinta en la que decidamos hacer lo correcto, pese a que nadie más se entere. No sé, el simple hecho de pagar una multa correcta, de devolver un cambio de más, de hacer las cosas con integridad, porque Dios siempre está al pendiente de nosotros y cuando nosotros damos como un giro a las reglas o esquivamos alguna cosita, como decir, bueno, es que no podía hacer nada, es que yo necesitaba esto más que la otra persona, o no sé, ponemos un montón de excusas, ¿no? Para por haber tomado alguna decisión que no era la correcta. Dios no respalda eso. Y esto lo vamos a ver con esta historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguiendo con mi historia, la muchacha dice la Biblia que sale y empieza a dar gritos y decir, este hebreo ha venido acá a faltarme al respeto, ha buscado acostarse conmigo, como se sintió despreciada, más bien volcó todas las cosas y mostró él desgarró la ropa, que sí, mostró que su ropa estaba ahí, en su habitación. Entonces, bueno, le contó esto a su esposo y su esposo, de una forma incluso lógica, confió en su esposa y con el dolor de su alma, porque lo apreciaba mucho a José, dice la Biblia, que él lo mandó a la cárcel. Entonces, una vez más decimos, Dios, ¿qué ha pasado? O sea, José ha hecho lo correcto y fue enviado a la cárcel. ¿Por qué? Cosas que no entendemos. ¿Y qué dice este pasaje bíblico? Una vez más dice, pero Jehová estaba con José. Una vez más, y acuérdense, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, imagínense. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínense, amigos, en la peor situación que lo han enviado a la cárcel y que de pronto es como que, pero si yo he hecho lo correcto, ¿no? Aún ahí Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión correcta y Dios lo respaldó. Tal vez no cambió su situación, no evitó que vaya a la cárcel. Y tal vez en algunas situaciones nos gustaría decir, Dios, pero podías haber evitado que esto pase y las cosas estarían mejor. Pero es que no entendemos el propósito magnífico, perfecto y eterno que Dios tiene con cada pequeña tribulación, problema, tormenta que pasamos para formar nuestro carácter, para enseñarnos, para moldearnos para una obra perfecta. Y aún en la cárcel, amigos, amigas, Dios estaba con él y lo hizo prosperar, o sea, se volvió como el jefe de la cárcel, todo lo que hacía estaba correcto, ordenaba a los presos, ponía en orden todas las cosas y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sigue contando un poco la historia, que dice que, bueno, Potifar muchas veces fue a visitarlo ahí en la cárcel. Sin embargo, tenía la acusación de su esposa en contra de él y no podía tomar alguna decisión contraria para poder sacarlo, ¿no? Y en eso la Biblia nos sigue contando la historia, que esto ya está en Génesis 40, que José, bueno, en realidad no fue José, sino que el copero y el panadero del faraón fueron enviados, el faraón se disgustó con ellos y fueron enviados a la cárcel. Y en la cárcel se hicieron así como que amigos de José, ¿no? Entonces dice que pasó un tiempo y ambos, tanto el copero como el panadero, tuvieron unos sueños. Y unos sueños que les perturbaban y que no entendían ni pies ni cabeza, ¿no? Ahí el copero tuvo un sueño con unas uvas que él comía y servía en un vaso y le daba al faraón. Y el panadero tuvo sueños con algunas masitas que él servía y que luego venían las aves, no palomas, las aves y lo devoraban. Y le contaron a José y bueno, José una vez más atribuyó toda la gloria y honra a Dios porque en ningún momento dijo, bueno, yo voy a ayudarte, sino dijo, Dios me va a revelar cuál es tu sueño y qué significa. Y fue así. José le dijo al copero que en 3 días él iba a volver a ver al faraón e iba a recuperar su puesto e iba a seguir sirviendo vino al faraón. Y también le dio la interpretación al panadero y le dijo, bueno, en 3 días tú también vas a ir delante del faraón, pero el faraón va a decidir que tú no mereces estar en ese puesto y tú vas a ser muerto, ¿no? Te van a matar en 3 días, básicamente. Y se cumplió al pie de la letra. Tanto el panadero como el copero sufrieron el destino que José había dicho a raíz de la interpretación que Dios le había dado. Y siguió pasando el tiempo y en eso el copero, como ya trabajaba nuevamente con el faraón, estaba ahí muy cerquita, tal vez escuchando todo lo que el faraón decía. Y el faraón cuenta que, bueno, la historia cuenta que el faraón tuvo un sueño bastante complicado, que no lo dejaba dormir y que incluso llamó a sus sabios, a sus entendidos para que le ayuden a interpretar este sueño, ¿no? Que lo atormentaba día tras día. Y ninguno le supo dar respuesta. Y es en eso que el copero le dice, ¿sabe qué, mi faraón? Yo en la cárcel conocí a un hebreo que pudo interpretar mi sueño, porque él tenía la revelación de Dios. ¿Qué tal si lo llamamos? Dicho y hecho, el faraón pidió que José se presente delante de él y le dijo, bueno, este es mi sueño y dame tú la interpretación. Y tal vez muchos ya conocemos un poquito el sueño, muchos no, de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas con grano y las espigas sin grano, ¿no? Y la interpretación que Dios le dio a José sobre este sueño, para hacer corta la historia, es que iban a ser 7 años de abundancia, de gran abundancia en todo Egipto, donde iban a tener cosechas de todo y en abundancia, y donde tenían que guardar una parte del grano, porque posteriormente a esto iban a venir 7 años de escasez terrible, ¿no? Donde no iba a haber absolutamente nada.
Entonces, con lo que ellos habían guardado, con una parte que habían guardado, iban a poder subsistir durante los 7 siguientes años de escasez. El faraón quedó maravillado con la explicación de José. Y esto es lo que dijo y me encanta porque Faraón era una persona que no creía en Dios, era una persona que tenía otros dioses. Pero ¿qué dice al respecto de José? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso en un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces, a ver, imaginémonos qué ha pasado aquí, ¿no? Faraón queda maravillado por la descripción, por la explicación que José ha dado por su sueño, no por él, sino por Dios. Y hasta el mismo Faraón que no reconocía a Dios, que no adoraba a Dios, a nuestro Dios, a Jehová, reconoce que José era inspirado por Dios, porque dicen, ¿quién está el Espíritu de Dios? Que no hay nadie más entendido que tú, porque Dios te ha hecho saber esto. Y es así que lo pone al segundo al mando, ¿no? Como el faraón sigue siendo el presidente, pero José va a ser el vicepresidente. Y no hay nadie más alto que él, excepto el faraón, que él va a gobernar toda la tierra. Y la Biblia narra y le dice, tú hazte cargo de absolutamente todos los campos, todas las cosechas, tú administra esa parte que se va a guardar, tú administra todo lo que se va a hacer, todas las tierras están a tu disposición. Es como que tienes carta libre para hacer lo que quieras. Imagínense cómo ha girado la historia de pronto, de estar en la cárcel, hacer el Safnat Panea, como dicen, ¿no? Que es como que un título súper alto, y hasta le dio una esposa, que era una mujer egipcia, ¿no? ¿Qué entendemos de esa segunda parte de la historia? Importantísimo, José hizo lo correcto cuando solo Dios lo veía. Querida amiga, querido amigo, a veces pensamos que nadie se va a enterar, es que es un ratito nada más, o no se ha dado cuenta, bueno, pues que no se ha dado cuenta, no ve, yo no es mi culpa, yo no he dicho nada, yo no he hecho nada. Y a veces tratamos de justificarnos con algunas cosas, pero hay alguien que siempre está pendiente y ese es Dios. Y lo que nosotros hagamos, la Biblia dice que lo que hagamos en secreto, Él lo recompensará en público. Entonces, esos pequeños detalles que nosotros hagamos, en algún momento se van a reflejar, porque Dios los va a respaldar. Él fue íntegro y diligente con todo lo que estaba a su cargo. Y dice la Biblia que todo lo que él hacía prosperaba. Y tampoco es que era magia, sino que él era diligente. Sabía hacer bien las cosas correctas, las administraba correctamente. Incluso la Biblia ahí también dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Es la inteligencia más la prudencia. Y Dios nos puede dar esa sabiduría para que en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros estudios, lo que estemos haciendo, Dios nos dé esa sabiduría suya para hacer las cosas siempre correctas y que las personas digan, oye, tienes algo, o sea, todo te sale bien. Tomas un negocio y lo levantas, tienes un examen y lo apruebas con la mejor nota, te reconocen en tu trabajo. ¿Qué es lo que tienes? Y ahí podemos decir, es Dios, Dios en mi vida. Y Jehová recompensa su carácter y su rectitud, poniéndolo por encima de todo. Yo en todo el texto, y les invito una vez más a leer toda la historia esta de Génesis, en ningún momento escucho a un José decir, pucha, Dios,
otra vez, o sea, ¿y ahora qué he hecho? ¿Qué de malo? Y ahora nuevamente estoy en problemas. No escucho una sola queja, no leo nada de ese corazón que José tenía, ¿no? Aceptando siempre lo que Dios dice y haciendo lo mejor en el lugar donde esté, aunque sea en la cárcel, haciendo lo mejor ahí. Y Dios lo respalda. Y bueno, vamos a seguir ya con la última parte de la historia. ¿Qué es lo que pasa luego? Bueno, en la época de bendición, donde hubo muchas cosechas y demás, en la época gloriosa, José lógicamente pudo administrar bien todos los recursos y tenía un gran almacén de provisión, ¿no? Para todo Egipto. Y sus hermanos no tenían este conocimiento. Entonces la Biblia va relatando ahí en Génesis 42 que Jacob empezó a ver que las cosechas se iban terminando, la provisión se terminaba. Entonces dijo, bueno, he escuchado que allá en Egipto tienen alimento, entonces vayan y compren alimento, porque si no, ¿y de qué vivimos? Le dijo, bueno, vamos a ir. Y dice que Jacob, le dijo, no, un ratito. Y en el versículo 4 dice, más Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Era como que Jacob se aferraba bastante a Benjamín porque era el último hijo que le quedaba de su amada esposa Raquel. Entonces digo, bueno, vayan ustedes, pero Benjamín se queda conmigo. Y la historia cuenta que, bueno, sus hermanos llegaron delante de José. Y José era el que decidía un poco todo, ¿no? Llegaban visitantes o extranjeros y él decidía cuánto se les daba, si se les daba o no se les daba. Imagínense, estaba como vicepresidente, o sea, tenía todo a su cargo. Y dice que José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Y bueno, empezó a hablar con ellos y les dijo que ellos al parecer eran espías. Lo que José verdaderamente quería conocer, quería saber, era cómo estaba el corazón de sus hermanos, porque imagínense, el último recuerdo que él tenía es la foto que tenemos aquí en la izquierda, donde lo están vendiendo sus hermanos. O sea, realmente tienen un corazón tan endurecido, con maldad de repente, no sé, con mucha ira, envidia, celos, y ese es el recuerdo, el último recuerdo que él tiene de sus hermanos. Entonces, de pronto José sí quería saber si sus hermanos habían cambiado, se habían conocido verdaderamente a Dios y ya no tenían ese corazón tan duro, ¿no? Entonces les dice, bueno, ustedes son espías, no me convencen, no les voy a dar nada. Y ellos le dicen, no, lo que pasa es que nosotros venimos de una familia grande, tenemos un papá que ya es de avanzada edad. Y José como que empieza a preguntarles, ¿no? Y tienen otros hermanos y qué más tienen, porque él conocía obviamente a su familia. Y él dice, sí, tenemos un hermano más, pero se ha quedado con nuestro padre, que es el menor. Y bueno, van a ir charlando, le dice, no van a salir de aquí. Los envía un tiempo a la cárcel, de ahí los saca y les dice, bueno, vuelvan a su casa, vuelvan a su tierra, tráiganme a su hermano menor y si es así, yo recién voy a dejar ir a su hermano mayor. Es decir, Simeón era el hermano, el primogénito de Jacob, el hermano mayor. Él se queda en la cárcel y José les dice que este Simeón no va a ser liberado a menos que ellos vayan donde su padre y traigan a su hermano menor para comprobar que esa historia es verdadera y que José pueda entender que ellos no son espías y les pueda dar lo que ellos están viniendo a comprar. Entonces la historia cuenta que, bueno, José llenó igual sus saquillos de trigo y de todos los cereales que ellos necesitaban, incluso puso su dinero, el dinero que habían llevado para comprar la comida, y los envió de nuevo a su casa, excepto a Simeón, que lo dejó en la cárcel. Dice que llegaron donde su padre y no entendían qué es lo que pasaba, le contaron la historia y José lógicamente, perdón, y Jacob lógicamente se puso muy triste, dijo, como a mi hijo lo han dejado ahí, ustedes por qué le han dicho que tienen otro hijo menor, ahora se va a querer quedar con mi Benjamín, el único hijo que tengo de Raquel, y imagínense la situación, ¿no? Entonces, y de paso abren sus sacos y ven que toda la comida está ahí, y que su dinero más está ahí, y su papá les dijo, bueno, hijos van a pensar que se han robado las cosas porque ni siquiera han pagado, así que ahí está el dinero que les he mandado y la comida, entonces no, todo mal, ¿no ve? O sea, no han hecho buen trabajo. Cuenta la historia que Jacob dice, no, mi hijo Benjamín no va a ir. Nosotros nos quedamos aquí y bueno, pasaron algunas semanas y la comida se empezó a acabar.
lo que habían traído. Entonces dijo, no, papá, es que no hay otra opción. Si no vamos con Benjamín, no vamos a poder comprar más comida. Y finalmente el papá, que ya estaba mayor, dijo, bueno, ok, llévenlo a Benjamín. Y si pero Dios quiere que me quede sin hijos de Raquel, pues así será. Y aceptó la voluntad de Dios. Y cuenta la historia que salieron nuevamente en campaña y fueron con Benjamín esta vez delante de José. Dice que llegaron delante de José y le presentaron al hijo menor, ¿no? Y ahí en el versículo 14 les he puesto sobre algunos pasajes para no cansarlos tal vez con la lectura, pero está en Génesis 43. Y dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séanlo, ¿no? Que es lo que dice Jacob. Y en el 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y dice que José se quedó maravillado, porque de pronto José sí lo había conocido a Benjamín, pero un bebé, así súper pequeñito. Y habían pasado muchos años y recién lo estaba conociendo al hijo, al hermano completo, digámoslo así, de la misma madre y del mismo padre, ¿no? Y dice que José les invitó a un banquete a todos y todos no entendían qué es lo que pasaba, les dio así una comida deliciosa y compartió con ellos y ellos no reconocían a José porque además una persona áspera primero, luego súper generosa y luego les dio la comida y también les envió el dinero, entonces andaban ahí confundidos. Y bueno, ya en el momento de irse, José hizo una última acción que igual bastante peculiar, les cuento. Digo, bueno, ya han comido y comprobó que no son espías, que no quieren nada malo, entonces ahora es momento de que vuelvan a su casa. Entonces dice que llenó todos sus saquillos con trigo y con los cereales que ellos vinieron a comprar, le dieron el dinero y demás, pero ¿qué hizo José? A uno de sus siervos le dijo, ¿sabes qué? Agarra mi copa de plata y ponla en el saquillo de Benjamín. Y tal cual, así fue. Dice que estaban ya por salir de la ciudad cuando el siervo vino y dijo, José, desapareció una de tus copas de plata. Y José ese rato, pero ¿cómo es posible? Ustedes me han robado, y súper indignado, ¿no? Haciendo un poco ahí un teatro bastante interesante. Y todos dijeron, no, nosotros con tu hospitalidad, con lo que nos estás dando, es imposible que te podamos robar algo. No hay caso. Y dijo, bueno, abran todos los saquillos y veamos. Y empezaron a cortar saquillo tras saquillo del mayor y así fueron en orden hasta que llegaron al saquillo de Benjamín. ¿Y qué creen? La copa estaba en el saquillo de Benjamín, de su hermano. Dijo, bueno, aquí está el ladrón, entonces todos ustedes son libres y Benjamín se queda como mi esclavo. Y dice que sus hermanos se desesperaron. La Biblia cuenta que empezaron a no saber qué hacer y dijeron, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Que su otro hijo amado lo hemos perdido nuevamente. Entonces, ese momento le dijeron, José, no es posible que esto pueda pasar. Nosotros vamos a tomar el lugar de Benjamín. Y empezó uno y otro, no, llévame a mí ponme en lugar de él en la cárcel, a él déjalo ir, yo fui el que tomó la copa, imagínate que yo soy tu esclavo, mi padre no va a soportar una pérdida más. Y ahí fue cuando José realmente entendió que el corazón de sus hermanos había cambiado, que el corazón de sus hermanos se había ablandado y que ellos realmente amaban a Benjamín y se amaban entre ellos porque se protegían y se cuidaban. Tal vez algo que nunca hicieron con él. Y les cuento que es ahí que José se saca el velo, lo que usaba, y de pronto empieza a hablarles por sus nombres a cada uno. Y empieza a contarles su historia y a decirles que él era José, el hermano que habían vendido aún por unas cuantas monedas de plata y que Dios lo había puesto ahora como segundo al mando en todo Egipto. Y se imaginan no sé, el corazón de José, tan hermoso de haber perdonado a sus hermanos lo que le hicieron. Tal vez ahí con unas pequeñas pruebas pudo identificar que realmente sus hermanos ahora eran buenas personas y les dio absolutamente todo.
Dice la Biblia que incluso mandó a llamar a Jacob, a su padre, que no había visto en tantos años. Y llegó su padre a Egipto y su padre volvió a nacer en sonrisa, ¿no? Porque fue su hijo amado y seguía siendo en su corazón. E incluso dijo que se puedan quedar ahí, él, su padre, sus hermanos, sus esposas, toda su familia, y que tendrán ahí provisión hasta que sobreabunde. Y este pasaje es uno de los que más me gusta también para que lo podamos leer ahora, que está en Génesis 50, esto ya un poco más adelante. Y dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Una vez más, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. Imagínense todo lo que ha tenido que pasar para que en este momento él pueda proveer a toda su familia. ¿Qué aprendemos ya para ir cerrando en esta última parte de la historia? José perdonó de corazón a sus hermanos. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nos toca perdonar? Tal vez algo que nos han lastimado, amigos, familia, hermanos, hijos, padres, hasta conocidos que ni saben que nos han ofendido, pero nosotros nos agarramos de eso como si fuera nuestra medalla más preciada. Y qué difícil es perdonar de corazón. Qué excelente enseñanza nos da José de que sí se puede perdonar de corazón, como él lo hizo. Y les dio absolutamente todo. En ningún momento les cuestionó ni les cobró nada de lo que había pasado. Muchos de nosotros es que por tu culpa está en la cárcel, por tu culpa esto me ha pasado y nada. Dios tiene un propósito en todo lo que pasamos. Dios lo utilizó para proveer a toda su familia, no simplemente para su provisión personal. Dios ya tenía un propósito mucho más grande. Y con esto quiero cerrar, que es la última parte que hemos leído, ¿no? Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Y en estos tres extractos de la palabra que hemos leído, en estas tres partes de la historia que esta noche hemos eh, descubierto acerca de José, se repite un texto súper importante. Pero Jehová, o más Jehová, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En la segunda historia, en la segunda parte de la historia, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y en la tercera y última parte, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Amigos, esta noche yo estoy segura que Dios quiere grabar esto en sus corazones. La situación por la que estemos pasando, no nos olvidemos de pero Dios. Está todo de cabeza, pero Dios está conmigo. No entiendo lo que está pasando, pero Dios me va a sacar de esto. Es injusto, me duele, me lastima, pero Dios tiene un final feliz para nosotros. No olvides, querida amiga, querido amigo, pero Dios está contigo. Y termino con esta frase que de igual forma me ha llegado esta semana, que dice, los barcos no se hunden por el agua que los rodea, los barcos se hunden por el agua que entra en ellos. Así como José, podemos pasar situaciones muy difíciles, pero yo no veo en la historia de José que él haya dejado que eso afecte su corazón, su integridad, su rectitud, su comunión con Dios. Él no permitió que esas aguas turbulentas entren en su corazón, porque en cada decisión que él tomaba siempre reflejaba a Dios, siempre ponía en primer lugar a Dios. Y ahí fue cuando Dios lo empezó a respaldar, porque yo me imagino que toda la historia hubiera sido distinta si en el primer momento José dejaba que esas aguas ingresen en su corazón y diga, bueno, hasta aquí me han vendido, soy esclavo,
voy a pasar como un esclavo más desapercibido de Potifar y voy a morir aquí en Egipto y ahí terminó mi vida. La historia hubiera sido muy distinta. Pese a lo que le había pasado, él siguió buscando a Dios, siguió haciendo las cosas con la mejor diligencia posible, siempre poniéndolo en el primer lugar, siempre haciendo lo correcto, siempre dejando de lado todo lo demás. Y Dios se encargó de ir cambiando su historia, con dificultades, estando en la cárcel. No es que no le pasaron cosas difíciles. Y no es que tal vez a ti no te pasen cosas difíciles o a mí. En este caminar que tenemos hay cosas complicadas que vamos a tener que afrontar. Tal vez momentos en nuestra cárcel, que en nuestra cárcel pueden ser muchas cosas. Pero aún en la cárcel Dios nos puede utilizar, aún en la cárcel Dios nos puede levantar y un día sacarnos de ahí y ponernos en un lugar que ni habíamos imaginado. Me encantaría que ahora tomemos unos minutos para escuchar esta canción y hablar con Dios. Y tal vez ahí contarle un poquito todo lo que está en nuestro corazón y permitir que Él y su Espíritu Santo sean transformando nuestras vidas. Hasta aquí es lo que Dios me ha dicho que diga. Pero a partir de aquí es tú y Dios. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la
de tinieblas